Buenas noches a todos. Hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Marco Heile, médico especialista en terapia intensiva, instructor de residentes de la terapia intensiva del Sanatorio Diagnóstico, miembro de SATI, miembro de CUDAIO, que nos va a hablar sobre el manejo inicial del respirador. Marcos, Hola, buenas noches. adelante. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla para arrancar. Bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, Perfecto. perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, la idea, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos, como dijo la doctora Paola. La idea de que esta clase sea también un poco interactiva, porque, bueno, respirador es algo aburrido y es largo, ¿sí? Entonces está bueno que sea un ida y vuelta, ¿m? Con los participantes. Bueno, la idea era, de esta clase era presentar qué es y cómo funciona un respirador, básicamente, ¿sí? Y después ir viendo algunas cositas puntuales de cómo, de armarlos y cómo setearlos. Como le decía, uno dice cómo se respira cuando en realidad deberíamos haberlo llamado cómo generar un gradiente de presión para que se produzca la ventilación en el pulmón. Esto es en concreto la entrada de aire atmosférico y la salida de gas procedente del pulmón, que básicamente es el dióxido de carbono. La respiración es un proceso mucho más complejo que la ventilación, ¿sí? Ventilar implica aplicar una presión positiva sobre la vía aérea, mientras que la respiración implica un proceso celular, ¿sí? De intercambio de gases. Sobre todo para justamente lograr esto que es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a través de las membranas permeables. Este, esta frase la tomé de un libro que es bastante viejito, que es del año 2012, se llama, aparece abajo, ¿sí? Se llama Fundamentos de Ventilación Mecánica. Es un libro español que, bueno, cuando yo arranqué con la especialidad y terapia intensiva, me dijeron, anda a comprar el libro de respirador y, bueno, era como agarrar un libro de física cuántica más o menos, era todo fórmulas, bastante complejo. Y la verdad que este librito, Fundamento de Ventilación Mecánica del año 2012, los españoles lo llama para dummies, que después uno dándose cuenta es para tontos, diríamos, ¿eh? Pero la verdad que es un libro que para arrancar y para empezar a entender y a que le gusta respirador y conocer un poco más, está muy bueno. ¿M? Cualquier cosita, si a alguno le interesa, bueno, me lo puede pedir. Bueno, ¿cómo es y cómo funciona un respirador? ¿Qué se entiende por ventilación mecánica? ¿Cómo inicio la ventilación mecánica y qué modo elijo? Antes deberíamos saber un par de cuestiones, ¿sí? Antes de conectar a un paciente a un respirador, hay dos cosas fundamentales, ¿sí? Que uno es los elementos que vamos a utilizar para ventilar a un paciente. ¿M? Y uno es el laringoscopio. eh, Como verán, esto tiene distintas ramas. De las más conocidas tenemos la rama de Macintosh, que es una rama curva, tiene distintas medidas, distintos números, 2, 3, 4, 5. Cuanto más grande el número, significa que más larga es la rama, ¿sí? Y después tenemos las de Miller o de rama recta. No se usa tanto en adultos, lo usan creo que un poco más los pediatras, ¿sí? Acá, bueno, estábamos por ventilar a un paciente y la kinesióloga estaba armando el laringoscopio. Fíjense en la figura uno cómo se calza la rama al mango, ¿sí? Cómo se va calzando, que va pasando la otra etapa, y ahí se traba. Y bueno, en la rama debería verse la luz prendida, un foquito que tiene que te da iluminación. Bueno, en esencia, un ventilador es un generador de presión positiva en la vía aérea durante la inspiración. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente es suplir la fase activa del ciclo respiratorio, o sea, la inspiración básicamente, e insuflar un gas con un volumen y una concentración que nosotros podemos ajustar. Esto es un esquema de una máquina, de un respirador, ¿sí? Es básico como para entender. ¿Se ve la flechita con la que estoy señalando? Sí, se ve. Bien, acá en la primera parte, ¿sí?
hay un concentrador, un mezclador que se llama, que lo que recibe es el aire y el oxígeno del panel, ¿sí? Como para que ustedes vean, yo les voy a mostrar. Acá está la rama del oxígeno, que generalmente es verde, y el aire comprimido, que es amarillo, y cómo va conectado atrás en el equipo, en el respirador, ¿sí? Esto lo que hace es mezclar, porque después nosotros adelante en el panel de control podemos elegir con qué fracción de oxígeno queremos ventilar a nuestro paciente. Esto básicamente lo que hace es mezclar, ¿sí? Entre medio hay un humidificador, porque obviamente el oxígeno es un gas, seca, irrita, entonces necesita ser humidificado. Y bueno, se va dirigiendo a través del circuito inspiratorio, ¿sí? Hasta la válvula inspiratoria. Y por otro lado tenemos el circuito expiratorio, que es el que está acá abajo. Esto hay que tener en cuenta que el circuito expiratorio lo que hace cuando el paciente exhala, ¿sí? El circuito expiratorio libera lo que el paciente exhaló al medio ambiente, ¿sí? Y esto es importante porque después nosotros tenemos que ver dónde vamos a colocar los filtros. Bueno, y este es el panel de control, básicamente, ¿sí? Acá, como verán, esto es una válvula, ¿sí? Es una válvula inspiratoria. Acá arriba tiene una membranita. Esto va enroscado justamente en el sector de inspiración, ¿sí? Y va conectado a los puertos de presión, que se llaman P1, como verán acá, y P2, ¿sí? Eso lo que hace, ayuda a medir y a obtener los parámetros de ventilación mecánica, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es monitorización de la ventilación mecánica. Y bueno, eso se enrosca en el pico expiratorio, en la válvula inspiratoria, perdón, del respirador, se enrosca, queda así, y se conecta la rama de la tubuladura. ¿Mm? Bueno, acá como verán, se conecta, como les mostraba recién, está la conexión, ¿sí? Y después cómo se conecta atrás. Lleva unas roscas, porque todo esto lleva presión, entonces lleva unas roscas, hay que enroscarlo bien para que no haya fuga ni pérdida, porque además, si no, el respirador les va a mostrar que hay fuga, va a empezar a sonar alarmas y es porque está fugando. Bueno, el ventilador, y acá atrás está tapada la parte expiratoria. Acá ya estaría el equipo armado, ¿sí? Donde tenemos la cabina de control, comando, el sector de la rama y la válvula inspiratoria y la válvula expiratoria, ¿sí? Bueno, este paciente puntualmente estaba conectado a humidificación activa, acá abajo está el humidificador activo también, ¿sí? Y en el panel de control, bueno, acá tenemos todo lo que nosotros necesitamos para setear eh, cómo queremos ventilar a nuestro paciente de acuerdo a la patología que tenga. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, perfecto, Marcos. ¿Alguna Eso alguna aprovecho duda? para agregar de que el que tenga algún tipo de pregunta, duda, lo que sea, se lo puede escribir o en su defecto en el medio de la pantalla, a la izquierda donde dice compartir o a la derecha donde dice chat, hay una manito que dice levantar la mano. Eso tienen dos opciones, o escriben en el chat y yo lo voy leyendo, o levantan la mano y le damos paso para que pregunten en voz alta. Cualquiera de las dos opciones está bien. Bien. Bárbaro. ¿Seguimos? Bien. Bien, bueno, acá tenemos, digamos, las interfaces. Esto es lo que vamos a conectar a nuestro paciente y al respirador, ¿sí? Acá vendría este extremo, vendría el extremo de la válvula de la rama inspiratoria, va conectada a el filtro, ¿sí? Se conecta si quieren un espaciador, esto se abre y es para oxigenar a los pacientes ayudar a los pacientes por ejemplo, cuando queremos nebulizar, perdón, a los pacientes, ahí nosotros ponemos los aerosoles y bueno, y hacemos el spray. El prolongador, ¿sí? Y bueno, lo que va conectado al tubo endotraqueal. Y la fichita que va conectado al tubo endotraqueal. Bueno, ¿qué se entiende básicamente por ventilación mecánica? Es un procedimiento de respiración artificial, ¿sí? Lo que hacemos es reemplazar nuestra respiración
por un equipo, un aparato mecánico que ayuda al pulmón, ¿sí? ¿A qué? A oxigenar, a insuflar, a reemplazar la función respiratoria que el paciente no puede llevar a cabo, básicamente o generalmente porque no puede tener control sobre la vía aérea, ya sea por alguna patología neurológica o por algún grado de insuficiencia respiratoria de origen cardiológico, de origen pulmonar, incluso de origen también neuromuscular, ¿sí? Para ello, la máquina lo que tiene que hacer es generar una presión positiva, ¿sí? Esa presión positiva va a ser superior a la atmosférica dentro de la vía aérea, con el fin de crear un gradiente de presión entre dos puntos, que sería la boca y el alvéolo. ¿M? Y esta diferencia de presión en dos puntos lo que va a hacer es originar un flujo, ¿sí? Flujo es un volumen que se setea por tiempo, ¿sí? Eso sería flujo. Se hace a través de la intubación, si se hace a través de la intubación orotraqueal, se denomina ventilación mecánica, y si se hace a través de otras interfaces, como son máscaras, generalmente pueden ser oronasales, buconasales, ¿sí? O total face, se llama BNI, y sería ventilación no invasiva. ¿M? Básicamente, esto es la ecuación del movimiento. Esta es la base y el fundamento del flujo de aire, ¿sí? Que va desde el respirador hasta el alvéolo. ¿M? La máquina lo que debe hacer es vencer un elemento resistivo que está dado por la vía aérea, ¿sí? Y un elemento elástico que está dado por el alvéolo, ¿sí? Esto va a generar una fórmula que se llama ecuación del movimiento y en base a todo esto se rige o se inicia la ventilación mecánica. ¿M? La resistencia la da la vía aérea, ¿sí? Se da o sea, ya sea desde el tubo endotraqueal tiene resistencia de acuerdo al valor numérico que tenga, sea 7, o sea 6, 6,5, 7, 7,5, 8, cada uno va a tener una resistencia distinta. Cuanto más chico es el tubo, mayor resistencia ofrece, ¿sí? Por eso, cuando uno va a ventilar a un paciente, siempre tiene que elegir el tubo más grande posible, ¿m? Porque al ser más grande el número, también disminuye la resistencia. Y bueno, y después un elemento elástico que hay que vencer, que es el alvéolo, ¿sí? Todo esto va a generar, bueno, lo que se llama la ecuación del movimiento. ¿M? ¿Qué son las interfaces entre el paciente y el ventilador? O sea, son todos los elementos o los dispositivos que se interponen entre la vía aérea del paciente y los puertos del ventilador, ¿sí? Los puertos es lo que vimos, lo que les mostré al principio, donde tenemos el puerto y la válvula inspiratoria y del otro lado tenemos la válvula expiratoria, ¿sí? Y después tenemos la boca del paciente y bueno, entre medio van a encontrarse distintos dispositivos, ¿sí? La vía aérea artificial, el tubo endotraqueal, ¿sí? El sistema cerrado de aspiración, los sistemas de aerosol terapia, los sistemas de humidificación, y bueno, y los conectores y los sensores, ¿sí? Volviendo para atrás, sería más o menos todo esto es lo que se interpone, ¿sí? Desde la válvula inspiratoria, la válvula expiratoria, ¿sí? Y bueno, y todos los componentes, los filtros, los dispositivos para aerosol terapia, los prolongadores. Bien, bueno, ¿cuáles son entonces si los enumeramos? El tubo endotraqueal o si tenemos un paciente con traqueostomía, la cánula de traqueostomía, los sistemas cerrados de aspiración. Hay veces que hay que implementarlos a estos sistemas porque, bueno, el paciente tiene secreciones que pueden ser contaminantes, ¿sí? Incluso infecciosas para el personal de salud. Las gotitas de flush, por ejemplo, de los pacientes con tuberculosis, ¿sí? En la época del COVID, usábamos todos sistemas de aspiración cerrada y sacando los cuadros infecciosos, el distrés pulmonar, porque bueno, el distrés pulmonar hay que ventilarlos con alta presión, ¿sí? Con alta frecuencia respiratoria, entonces necesitamos tener circuitos cerrados de aspiración porque si no hay que descomprimir la vía aérea, o sea, abrir la vía aérea, o sea, separar los dispositivos, dejar el tubo expuesto para poder pasar la cánula y aspirar. Los filtros virales y bacterianos, los humidificadores, ¿sí? Las aerocámaras, bueno, algunos, las capnografías y los sensores. Dentro de los dispositivos, ¿sí? El primer dispositivo que vamos a ver es el tubo endotraqueal, ¿sí? Hay dos tipos de tubo endotraqueal. Eh, esto
ténganlo en cuenta, porque bueno, generalmente los que disponemos nosotros son los de Murphy, ¿sí? Pero bueno, puede ser que en algún lado vean el de McGill. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el de Murphy tiene un orificio adicional, ¿sí? Tiene este orificio acá que el de McGill no lo tiene. Y esto lo que hace, permite que si el tubo está, si la vía aérea está llena de secreciones, este, por ejemplo, se taparía y bueno, el paciente le costaría, estaría sincrónico con el respirador, inclusive estaría en un cuadro de excitación psicomotriz, inclusive. Y esto lo que permite por acá es, bueno, que el fluido, las secreciones respiratorias permitan fluir a través del tubo y liberar la luz para ventilar. Y la otra cosa es que por ahí cuando intubamos, nos clavamos en la carina traqueal, ¿sí? El paciente no va a ventilar porque no puede pasar el flujo aéreo, ¿sí? Esto lo que hace es como un puerto de seguridad, un orificio extra para garantizar la ventilación mecánica del paciente, ¿sí? Después, bueno, hay otros tipos de tubo que los nombraría nomás. Tenés tubos de doble lumen, son tubos que son dos ramas, uno va a la derecha y otro a la izquierda, ¿sí? Después hay tubos espiralados que se usan mucho en cirugía porque por ahí esto evita que si el paciente muerde o bueno, aprieta el tubo, no lo colapsa como a los otros, ¿sí? Al tener espirales adentro lo hace más resistivo. Y después, bueno, vienen las aspiraciones subglóticas, ¿sí? Eh, que bueno, eso también vienen en las traqueostomías. ¿Sí? Esto es importante, lo que les decía al principio, ¿sí? Cuando nosotros colocamos un tubo pequeño en una vía aérea que tal vez es más grande, ¿sí? Bueno, vamos a generar mayor resistencia en la ventilación de ese paciente y probablemente el respirador va a empezar a sonar. Como punto entremedio, bueno, hay en un estudio que salió en el 2003 en la clínica Chest, se hizo una fórmula, ¿sí? Esa es la fórmula básicamente, para elegir el mejor tubo del paciente. Esto en la urgencia, obviamente, nadie se va a poner a hacer en la altura del paciente en centímetro dividido 5 menos 3, ¿sí? Nadie lo va a hacer. Pero bueno, es la fórmula, ¿sí? Y de acá se obtiene cuáles son los valores más utilizados, tanto en mujeres, que son 7 a 7,5, y en los hombres 8 8,5, ¿sí? Y la otra manera de corroborar, bueno, si ustedes, por ejemplo, toman un tubo 8,5 para ventilar a un paciente y ven que la vía aérea es pequeña, no traten de introducir un 8,5 porque van a romper la vía aérea, van a lesionar la vía aérea, van a lesionar las cuerdas vocales, ¿sí? Vayan a un número más pequeño, ¿está? Para evitar daños de la vía aérea. Dentro de los circuitos del ventilador, bueno, tenemos las tubuladuras, hay tubuladuras que son descartables, hay otras que son reesterilizables. Generalmente ahí está en todos lados que son las descartables, que significa que ustedes ventilan un paciente, ¿sí? Cuando se desconecta, pues supongamos que está en el shock room del hospital y lo mandan a la terapia, bueno, o lo pasan con la tubuladora a la terapia generalmente pone sus tubuladuras nuevas y estas se descartan, ¿bien? Esto es lo más común que se va a ver. Después tenemos los sistemas de aspiración de secreciones, que es lo que les comentaba, ¿sí? Tenemos los sistemas abiertos. Esto lo que uno hace es desconectar el respirador, el circuito del respirador del tubo endotraqueal del paciente, introduce esta cánula y aspira, ¿sí? Y estos son los dispositivos de aspiración cerrada. La Asociación Americana de Enfermedades Respiratorias lo que dice es que la aspiración de la vía aérea artificial es uno de los procedimientos más habituales en los pacientes con ventilación mecánica, y eso es real, ¿sí? Los pacientes hay que estar aspirándolo constantemente, muchas veces, ya sea porque están broncoaspirados, ya sea porque tengan una neumonía, ¿sí? Y consiste en la remoción mecánica de las secreciones pulmonares justamente para evitar la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque incluye una preparación del paciente, ¿sí? No es que vamos a ir, lo desconectamos, le metemos el aspirador y listo, ¿no? Eh, Habría que hacer una preoxigenación, muchas veces los respiradores te dejan hacer una preoxigenación eh, de 60 segundos, ¿sí? Se preoxigena bien el paciente al 100% y bueno, después
se descubre, se destapa la vía aérea, ¿sí? Se expone el tubo endotraqueal y se procede a la aspiración. Hay que tener en cuenta que la aspiración mecánica, la remoción mecánica de las secreciones, es una de las cosas más traumáticas para los pacientes en ventilación mecánica y lo dicen los propios pacientes cuando salen de un respirador, ¿sí? Así que tiene que ser con cuidado y bueno, obviamente que teniendo en cuenta que es traumático, ¿sí? Después tenemos los filtros, ¿sí? Esto es importante. Los filtros que nosotros vamos a encontrar son filtros virales bacterianos. Estos no se ven, ¿sí? Lo que más vamos a ver son estos, ¿sí? Son filtros que tienen baja densidad con carga electrostática, ¿sí? Esto digamos, es lo mejor actualmente. Tienen baja resistencia al flujo. Ustedes piensen que por acá va conectado la tubuladura del respirador, ¿sí? El filtro, y de acá saldría el tubo endotraqueal del paciente. O sea que cuanto más ancho sea este filtro, más resistencia va a oponer, ¿sí? Entonces, estos dispositivos, al tener una baja resistencia, permite que eh, sea confortable también para el paciente, ¿sí? Ahí la lámina es más delgada y lo que hace esto es reducir el espacio muerto, ¿sí? El espacio muerto se le dice a todo aquello que hay entre el alveolo y la pequeña vía aérea, que es la que lleva a cabo la respiración, ¿sí? Y el tubo endotraqueal y la tubuladora del respirador inclusive, ¿sí? Em, Esto es importante, los que les decía hoy al principio, los circuitos de ventilación mecánica son abiertos, es decir, liberan el aire exhalado a la atmósfera y crean así una vía potencial de infecciones intrahospitalarias entre los pacientes, bueno, el personal de salud y los cuidadores. Entonces es fundamental la colocación de estos filtros. ¿Y cómo se colocan estos filtros? Bueno, hay dos tipos de filtros. Generalmente están los HM, que son intercambiadores de calor y humedad solamente, ¿sí? Y los que más disponemos son estos, los HMF, lo que agrega la F, que son filtros, ¿sí? Filtran partículas y protegen contra infecciones, que este no lo tendría, el HME no lo tiene, ¿sí? La utilización de filtros en la rama inspiratoria del circuito paciente-ventilador proporcionará filtro al aire inspirado que ingresa directamente a la tráquea del paciente a través de la vía aérea artificial, que proviene del ventilador y del suministro o del sistema que administra el gas, ¿sí? Generalmente, como vimos al principio, si vuelvo, tenemos un panel de oxígeno, ¿sí? Tenemos un panel de oxígeno. Es un panel central, todas las camas de terapia tienen, ¿sí? De donde viene el oxígeno y el aire, ¿sí? Como vimos después, el mismo respirador dentro de su sistema ya tiene un filtro incorporado, ¿sí? O sea que ya se filtra y se humedece, ¿bien? Eh, Así que bueno, esto para que lo tengan en cuenta. La colocación del filtro generalmente se pone en la I, que la I es la rama que conecta la válvula expiratoria con la inspiratoria, o se puede poner en los tres sitios, ¿sí? Tanto en la I como en la válvula expiratoria, como en la válvula inspiratoria, ¿sí? Generalmente van a ver que se pone en la expiratoria, por lo que hablábamos al principio, ¿sí? Que la expiración, la rama expiratoria libera los gases al exterior, ¿sí? Al medio ambiente. em, y otros directamente lo ponen en la rama en I, antes del tubo endotraqueal. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Perfecto, Marco. Sí, por ahora ninguna pregunta. Aparte, Bien. clarísimo. Bien. Bien, seguimos entonces. ¿Cómo inicio la ventilación mecánica y qué modo elijo? ¿Sí? Iniciar la ventilación mecánica tiene que tener un objetivo, ¿sí? No es decir, voy a intubar a un paciente porque sí. El objetivo, tenés objetivos fisiológicos y objetivos clínicos, ¿sí? El objetivo fisiológico sería mantener, normalizar e inclusive tratar de mejorar el intercambio gaseoso, ¿sí? Lo más común,
que ventilemos a un paciente es porque, bueno, no puede proteger la vía aérea porque es un paciente neurológico, ya sea por un ACV isquémico extenso o algún tipo de sangrado intraparenquimatoso, em, ya sea un ACV hemorrágico, ya sea una hemorragia subaracnoide de alto grado, ¿sí? Ya sea un hematoma subdural con deterioro de la conciencia. Tratar de incrementar el volumen pulmonar y algo muy importante, tratar de reducir el trabajo respiratorio del paciente, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean y no nos demos cuenta, respirar nos lleva el 25% de nuestra energía, ¿sí? De nuestro metabolismo. El 25% se va en respirar, aunque nosotros no lo notemos, ¿sí? Pero si alguna vez entraron a alguna terapia, van a ver pacientes que hace mucho tiempo que están internados, que tienen pérdida de la masa muscular, que tienen debilidad muscular, y van a ver cómo les cuesta a esos pacientes respirar, ¿sí? Bueno, ahí notan lo que consume el trabajo respiratorio del organismo. Bien, y los objetivos clínicos serían mejorar la hipoxemia, corregir la acidosis, sea respiratoria o metabólica, alivianar la disnea del paciente y con eso mejorar el trabajo respiratorio, estabilizar la pared torácica, porque bueno, muchas veces hay traumatismos torácicos, ¿sí? Ya sean cerrados o abiertos, que necesitan la ayuda de la ventilación mecánica del paciente, revertir la fatiga de los músculos respiratorios, ¿sí? Si nosotros dejamos que un paciente que tiene indicación desde el inicio de ser conectado al respirador y lo demoramos el inicio de la ventilación mecánica, eh, la fatiga de los músculos respiratorios, puede llevar a la parada respiratoria, ¿sí? Y bueno, obviamente hay casos donde hay que sedar y realizar bloqueantes neuromusculares en los pacientes. Obviamente en esos pacientes hay que ventilarlos mecánicamente, disminuir el consumo de oxígeno sistémico miocárdico. El concepto más central de esto es el paciente que tiene un shock séptico, ¿sí? Tiene alta demanda metabólica de oxígeno porque está con una infección grave, que tiene compromiso multiorgánico, no puede, o sea, no puede mejorar, que en realidad no es porque haya un déficit de oxígeno, sino que la mitocondria está alterada y no puede captar el oxígeno y meterlo a la cadena respiratoria, ¿sí? Entonces, eso lleva a que el organismo produzca mucho ácido láctico, y bueno, el ácido láctico produce acidosis metabólica, y bueno, con la acidosis metabólica se producen todas las disfunciones, disfunciones miocárdicas, disfunción renal, ¿sí? Hay redistribución del flujo gastrointestinal, hay disminución de los flujos cerebrales, o sea, por eso la importancia de ventilar a un paciente. Y otro, justamente, reducir la presión intracraneal, ya sea en un traumatismo de cráneo o en sangrados o eventos isquémicos importantes, donde hay mucho componente hematoso del tejido cerebral. Esas son algunas indicaciones de la ventilación mecánica. ¿Cómo programo la ventilación mecánica de mi paciente? Bueno, al principio, como dijimos recién, ¿sí? Reconocer la necesidad de iniciar la ventilación mecánica, ¿sí? Y es ver esa indicación de ventilación mecánica, ¿está? Después establecer la conexión de nuestro paciente con el ventilador a través de todos los dispositivos que vimos desde el principio, ¿sí? Y después viene la programación del respirador. Y la programación del respirador va a depender mucho de lo que nos hayamos encontrado, ¿sí? De lo que nuestra evaluación clínica surge. Si estamos ventilando a un paciente neurológico, si estamos ventilando a un paciente con una obstrucción al flujo aéreo, ya sea por una exacerbación de POC o una crisis asmática, ya sea una neumonía grave que evoluciona a un distrés pulmonar, ¿sí? Son todos objetivos de ventilación mecánica y que se ventilan de manera distinta, ¿sí? Y bueno, y además esto nos va a permitir a nosotros lo que se llama monitoreo de la función respiratoria, ¿sí? Pero también cuando decidimos conectar a un paciente a ventilación mecánica, lo que también tenemos que ver es evaluar todos los días la continuidad de la ventilación mecánica, ¿sí? Em, y eso se llama el proceso de weaning, ¿sí? El proceso de desvinculación, de destete del respirador, ¿sí? Así como evaluamos el inicio de la ventilación mecánica, debemos evaluar también si el paciente necesita continuar la ventilación mecánica o podemos iniciar las pruebas de destete, de weaning, que se llama, ¿sí?
Bien. Bueno, y acá adentrándonos un poquito más al respirador, eh, en el año 2007, la ventilación mecánica surge en 1864, ¿sí? Hace un montón de años. ¿M? Pero recién, fíjense, cuántos años después, en el 2007, se empieza a hablar de modos o estrategias ventilatorias, ¿sí? Y este señor Chadbourne lo definió, fue un gran estudioso de la ventilación mecánica y dice, quizás ninguna otra palabra en la terminología de ventilación mecánica es más utilizada y menos entendida que modo, ¿sí? Es muy difícil entender los modos. Intuitivamente, un modo ventilatorio debe referirse a un patrón predefinido de interacción entre el paciente y el ventilador, ¿sí? Siendo más específico, el patrón de interacción es el patrón respiratorio. Más específicamente, el patrón respiratorio se refiere a la secuencia de respiraciones mandatorias y espontáneas. Por lo tanto, la descripción de un modo se reduce a cómo el ventilador controla presión, flujo y volumen dentro de cada respiración, ¿sí? Entonces, como dice al principio, nada más utilizado y menos entendido que modo. Un trabalengua es. ¿M? Así que bueno, pero vamos a tratar de entenderlo, ¿sí? En cuanto a modo se refiere, hay tres cositas que hay que evaluar. Uno es el patrón ventilatorio, ¿sí? El patrón ventilatorio se refiere a si vamos a establecer una ventilación mandatoria, ¿sí? Si vamos a establecer una ventilación mandatoria intermitente o vamos a establecer una ventilación espontánea continua, ¿sí? ¿Y qué significa esto de mandatorio o espontáneo? Mandatorio significa que todo el trabajo lo hace el respirador, para resumir, ¿sí? La inspiración la inicia y la termina el respirador, ¿sí? Y el ventilador determina el tamaño y la duración de cada inspiración, ¿sí? El paciente no hace nada. Este sería el caso de un paciente que esté sedado e inclusive que esté con bloqueantes neuromusculares. ¿M? Pero bueno, eh, no es que nosotros debemos adaptar el respirador al paciente, sino el paciente al respirador, ¿sí? Esto implica que tengamos que ventilarlo de acuerdo a nuestra evaluación clínica, qué es lo que tiene el paciente, como les decía, si es una obstrucción al flujo, si es un distrés respiratorio, si es un paciente con patología neuromuscular, si es un paciente neurológico. ¿M? ¿Y espontáneo qué significa? Que la inspiración es iniciada y terminada por el paciente, ¿sí? El paciente determina el tamaño y la duración de la inspiración, ¿sí? Es lo que se llama presión de soporte. Nosotros, cuando empezamos el proceso de weaning, ¿sí? Cuando salimos de un modo mandatorio y progresamos a un modo espontáneo. Ahí el paciente tiene que estar despierto, tiene que estar tranquilo y es él el que va a iniciar y manejar sus respiraciones, ¿sí? Y entre medio de estos dos están las ventilaciones mandatorias intermitentes, donde se setea, supongamos, el paciente tiene 20 de frecuencia respiratoria, nosotros le seteamos 10, por ejemplo, 10 asistidas, o sea, y 10 del paciente. Entonces aliviana también el trabajo respiratorio del paciente. Después lo otro tenemos que evaluar son las variables de control, ¿sí? Eh, por, por qué, por qué variable de control lo vamos a ventilar, ¿no? Lo vamos a ventilar por flujo, lo vamos a ventilar por presión, ¿sí? O lo vamos a ventilar por tiempo controlado. Generalmente lo que más se usa es esto, volumen, presión, que ustedes van a ver en el respirador que aparece volumen como VCB, ¿sí? Y presión aparece como PCB, ¿sí? No confundirlo con PSB, que PSB sería las ventilaciones espontáneas. Estos son modos mandatorios. ¿Qué es lo que hacemos básicamente cuando programamos presión? Lo que programamos, la presión en el respirador es lo que limitamos nosotros, ¿sí? Al respirador le ponemos 10, 11, 12, 13, 14 de presión, ¿sí? Em, ¿Y qué significa eso? Que la presión inspiratoria no va a pasar, no va a sobrepasar jamás este valor, ¿sí? ¿Qué pasa acá? El paciente se libera la válvula inspiratoria, se llega a la presión seteada y se cierra la válvula inspiratoria y se abre la expiratoria, ¿sí? Y el otro es un seteo por volumen, donde nosotros lo que seteamos es un VT, un volumen tidal, un volumen corriente, ¿sí? Supongamos
que se establece según el peso del paciente. Vamos a setear 400 mililitros, 450, 500 mililitros, ¿sí? Una vez que el respirador, la máquina, infunde ese DBT, ese volumen corriente, ese flujo, ¿sí? Se cierra la válvula inspiratoria y lo mismo, se abre la válvula inspiratoria. ¿Mm? ¿Se entiende hasta ahora? Sí, perfecto, Marcos. ¿Vamos bien? Bien. Bueno, dentro de las variables de fase, ¿sí? Vamos a ver esto en las curvas del respirador, ¿sí? Que son el trigger, que es el disparo, ¿sí? Es lo que va a iniciar el disparo. Si el paciente está en un modo controlado, ya sea por presión o volumen, lo que va a generar el disparo, la apertura de la válvula inspiratoria, es el tiempo, ¿sí? Que nosotros setiemos, ¿bien? Si nosotros tenemos un paciente en presión de soporte, lo que va a abrir la válvula inspiratoria va a ser que esa válvula va a censar el esfuerzo del paciente. Si va a haber una caída del flujo en el circuito, va a detectar que el paciente está necesitando aire y va a liberar la válvula inspiratoria, entonces el paciente va a poder respirar. Bien. Después tenemos la fase límite, ¿sí? Esto es, como yo le decía, si tenemos un BT, ventilamos a un paciente con 500 mililitros de, de oxígeno, ¿sí? Esto significa que se va a ir generando esa presión, se va a ir transmitiendo ese BT que nosotros seteamos al respirador hacia la vía aérea, y cuando llegue a los 500 mililitros se va a iniciar el ciclado, ¿sí? El ciclado básicamente es la expiración, ¿sí? El paciente acá inicia la expiración y cae, ¿sí? Empieza a caer el flujo dentro de la vía aérea. Y después está la base, que la base es la PIP que le pongamos. La PIP es la presión al final de la expiración, ¿sí? Generalmente los pacientes cuando están en ventilación mecánica necesitan algo de PIP. Por ejemplo, si tiene una neumonía, la PIP lo que hace es permitir que el alveolo se mantenga abierto al final de la expiración, ¿sí? Porque el pulmón tiende a colapsarse, a cerrarse. Y si tenemos un paciente en presión de soporte donde está haciendo esfuerzo, si le sacamos toda la PIP, el alveolo se colapsa, ¿sí? Porque aparte hay daño del líquido surfactante, hay interposición de moco, o sea, hay un espacio mayor, más aumentado entre la capa de aire y el vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces todo eso va a hacer que el paciente tenga mayor trabajo respiratorio. Eso va a hacer que se colapse el pulmón y bueno, eso va a generar sensación de disnea, ahogo en el paciente, disconfort, mucho esfuerzo. Por eso se coloca algo de PIP. Generalmente lo establecido es entre 5 y 7, lo más fisiológico. Después, bueno, hay otras patologías donde se ventilan con 14, 15, 16 de PIP, como es en el caso del distrés pulmonar. Bueno, como decíamos, el disparo o trigger tiene que ver con si las respiraciones están iniciadas por el paciente, ¿sí? O las respiraciones están iniciadas por la máquina. Si están iniciadas por el paciente, se van a disparar por presión o flujo. ¿Qué significa eso? Que la máquina, el comando va a censar que hay una caída de, por ejemplo, de flujo, ¿sí? Entre lo que es la rama inspiratoria y el tubo endotraqueal, ¿sí? Lo mismo, si hay una caída de presión también. Y las que son iniciadas por la máquina van a ser disparadas por tiempo. ¿Qué significa? Que si tenemos un paciente respirando, lo tenemos seteado con 12 respiraciones por minuto, ¿qué significa eso? Que el paciente cada 4 segundos va a abrir la válvula inspiratoria, ¿sí? Para poder respirar. Eso significa. Límite como veíamos acá, como veíamos esto, el límite, ¿sí? Es la variable que se alcanza durante la inspiración, pero no finaliza esto. Típicamente el límite es la variable que el respirador controla durante la inspiración y puede ser la variable control, ¿sí? En las inspiraciones controladas por volumen, lo que controla es justamente el flujo volumen, ¿sí? En las limitadas por presión, controla la presión, ¿sí? Eso es básicamente lo que hace el respirador. Y el ciclado es el parámetro que finaliza la inspiración, que también es lo mismo, puede ser tiempo, volumen, flujo o presión.
En las respiraciones controladas por presión son limitadas por presión y cicladas por tiempo. O sea que cuando se cumple el tiempo, por ejemplo, como decíamos recién, si el paciente tiene seteado 12 respiraciones por minuto, significa que cada 4 segundos se va a abrir la válvula inspiratoria. ¿M? Y las respiraciones controladas por volumen son limitadas por flujo, ¿sí? Y cicladas por volumen. ¿Cuál es la diferencia? Que el flujo es el VT por tiempo, ¿sí? Y el volumen es lo que nosotros le seteamos a la máquina, 500 mililitros, por ejemplo. La presión basal, que es lo que le decía recién, ¿sí? Se refiere a la PIP, a la presión al final de la expiración, y es la que mantiene abierta los alvéolos, ¿sí? Es la aplicación entonces de una presión positiva constante tal que al fin de la expiración la presión de la vía aérea no retorne a cero, sino que se mantenga abierta y que la próxima respiración del paciente sea más fácil, ¿sí? Ustedes imagínense un globo, ¿eh? ¿Qué pasa cuando compran el globo, lo sacan de la bolsita y quieren inflar? Cuesta muchísimo, o tienen que inflar mucho los cachetes o hacer mucha fuerza para poder vencer la resistencia, ¿sí? La elastancia que tiene ese globo. ¿M? Pero una vez que lo empiezan a inflar, el globo se empieza a inflar y ustedes van notando que el esfuerzo es menor. Bueno, lo mismo pasa cuando ventilamos a un paciente con presión positiva, cuando lo conectamos al respirador, ¿sí? Si nosotros le ponemos cero de PIB, el pulmón se colapsa. Entonces, la máquina tiene que hacer mayor esfuerzo para tratar de volver a abrir esos alvéolos. Entonces, la PIB lo que hace es evitar ese colapso. Eh, Además, esa apertura, ese cierre cíclico, apertura y cierre que se llama, es traumático. ¿M? Puede generar lesión pulmonar. Además, otra cosa, aumenta la capacidad residual funcional del pulmón, ¿sí? Y esto es lo que le decía recién. Evita el desreclutamiento, ¿sí? El desreclutamiento significa todos esos alvéolos que ya están abiertos por esa presión al final de la expiración, ¿sí? Que se mantienen abiertos. Al sacarle la presión, colapsan, ¿sí? Los desreclutamos, se llama. ¿M? Entonces, es fundamental la PIP. ¿M? Marcos, Eh, y, y además tengo, redistribuye el edema que hay en los alvéolos y en los espacios, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca. Sí. no, ahí preguntan si PIP, Sí, es sinónimo, digamos, lo que pasa es que PIP está referido a ventilación controlada, ¿sí? Como decíamos hoy, a ventilaciones mandatorias. Y CPAP es una presión continua en la vía aérea en pacientes que están en ventilación espontánea. ¿Mm? ¿Se entiende la diferencia? Uno es para ventilación mandatoria controlada y la otra es para respiraciones asistidas o presión de soporte, por ejemplo. ¿Mm? está, Creo que, perfecto. creo que lo decía, si no me equivoco, puedo pasar. Ahí dice, referido como CPAP cuando es aplicado en ventilación espontánea. ¿Mm? PIP es para la ventilación mandatoria y CPAP para la ventilación espontánea, cuando el paciente está realizando su propio esfuerzo. ¿Bien? Sí, sí, perfecto. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. ¿Entendido? Bien. Bueno, esta es una pregunta que, que por ahí se hace mucho. ¿Ventilación mecánica igual para todos? Me gustaría preguntarle a los chicos de la clase si consideran que la ventilación mecánica tiene que ser igual para todos en base a esto que venimos diciendo. No sé si... Bien. Vi que alguien dijo que no ahí. Mm. Bien. En base a esto que veníamos hablando, la ventilación mecánica claramente no es igual para todos, ¿sí? La ventilación mecánica puede ser una ventilación convencional, ¿sí? Que sería para ventilar un pulmón normal. ¿Cuándo sería el caso de un pulmón normal? Por ejemplo, un paciente que no puede controlar o no puede manejar la vía aérea, no puede controlar y manejar las secreciones, ¿sí? En un paciente neurológico, ¿m? Que tiene un ACV isquémico extenso, un ACV hemorrágico, una hemorragia subaracnoide de mal grado, ¿sí? No es por lesión pulmonar,
sino que es por compromiso neurológico que el paciente no puede mm, eh, mantener permeable la vía aérea. Entonces se decide la ventilación mecánica y esto vendría a ser un pulmón normal, ¿sí? Entonces, ¿a qué hacemos referencia con una ventilación normal? ¿Sí? Elegimos el modo, ¿sí? Como hablamos al principio, en un modo asistido o controlado, ¿sí? Un modo mandatorio, donde todo el trabajo lo hace el respirador, o un modo asistido, donde le damos también un poco de protagonismo al paciente. Eso va a depender de la gravedad, ¿sí? Del paciente. Elegimos volumen o presión. Generalmente se usa volumen, ¿sí? Pero el que se llama BCB, B corta, C y B corta, BCB. Em, pero bueno, los libros de ventilación mecánica dicen que uno debería ventilar con el modo que mejor o más cómodo se sienta, ¿sí? Lo otro es la frecuencia respiratoria, lo que vamos a setear por minuto. Lo normal es entre 16 y 20. Tenemos que setear también tiempo inspiratorio, ¿sí? De 0,8 a 1,2. Generalmente es hasta 1, ¿sí? Eso sería un tiempo inspiratorio aceptable. Una relación inspiración-expiración que es con un tiempo inspiratorio de 1 y con 18 de frecuencia respiratoria, generalmente la relación IE es de 1,2. Pero, como vamos a ver ahora en la diapositiva que sigue, si ventilamos a un paciente asmático, la relación IE debería ser más prolongada a favor de la E, o sea, de la expiración, porque los pacientes con obstrucción al flujo aéreo necesitan más tiempo para exhalar el aire, ¿sí? La fracción de oxígeno, la FiO2 que vamos a implementar, eh, lo ideal sería lo más fisiológico posible, ¿sí? Menos de 50. Nosotros respiramos a 21%, ¿sí? Pero bueno, va a depender también de cuando hagamos un laboratorio y pegamos un estado ácido-base, vamos a ver qué presión de oxígeno tiene en la sangre el paciente, qué presión de dióxido de carbono tiene, ¿sí? Qué saturación tiene. Pero bueno, mientras tanto nos podemos ir guiando con la saturación periférica. Setear la PIP, que esto que le digo que es muy importante porque he visto que setean los respiradores y no le ponen la PIP. Y la verdad que es un parámetro muy importante por esto que le digo que ayuda a que el pulmón, el alveolo fundamentalmente, se mantenga abierto, ¿sí? La onda de flujo, esto, bueno, van a ver que generalmente en la base, ahora voy a volver a las primeras diapositivas, pero van a ver que eh, abajo a la derecha, el respirador, acá, no sé si ven la flechita, por ejemplo, el paciente está ventilado en un modo controlado, BCB, ¿sí? Un modo controlado, mandatorio. Como verán, bueno, después explicamos un poquito las curvas, pero está ventilado con una onda de flujo cuadrática, ¿sí? Acá esto se puede cambiar, puede ser cuadrática, em, em, tipo parabólica, que es redondita hacia arriba, de flujo descendente, que es como un triángulo, ¿sí? Asciende rápidamente el flujo y desciende, ¿sí? Eh, Eso es la onda de flujo con la cual seteamos. Eh, y bueno, y las observaciones de la gasometría, que esto que le decía, generalmente tendríamos que tratar de mantener en un paciente que no está ventilado con una patología pulmonar un pH promedio entre 7,35 y 7,40, una presión de dióxido de carbono entre 35 y 40, y una presión arterial de oxígeno que tiene que ser mayor en lo posible de 80. Bien, ¿alguna pregunta? No, eso te consulto, eso donde vos que dijiste recién de las observaciones de la gasometría. Sí, ¿Recomendás hacer? Bueno, nosotros vemos que en la terapia hacen diariamente el chequeo del estado ácido-base, pero por sí. ejemplo, en una guardia nosotros respiramos un paciente por cualquier motivo que tenga indicado la respiración mecánica. Nosotros tomamos un estado ácido-base previo y se sugiere tomar un estado ácido-base después. Sí, sí, sí. Sí, porque vos te asegurás, vos pensás que la ventilación mecánica
así como es un tratamiento de sostén, ¿sí? De la función pulmonar, también produce daño pulmonar, ¿sí? Entonces, si vos previamente, estamos hablando de un paciente con un pulmón normal, en este caso, ¿no? Que vos estás ventilando a este paciente por una lesión neurológica, ¿bien? Hay que tener en cuenta que en las lesiones neurológicas el paciente tiene que tener buena presión arterial, buenos controles de glucemia, buena presión de oxígeno, ¿sí? Y el dióxido de carbono debería estar dentro de parámetros normales, ¿sí? Porque el dióxido de carbono elevado produce vasoconstricción, ¿m? Del flujo cerebral. Entonces, si vos estás ventilando a un paciente por una patología neurológica, le haces un ácido base previo, te dio normal, y lo estás ventilando y tiene 50 de CO2, el daño lo estás haciendo vos con la ventilación mecánica. Y a ese paciente le estás reduciendo el flujo al tejido cerebral que encima está lesionado, ¿sí? Ya sea por sangre o por isquemia o por edema de una masa, una mueve ocupante de espacio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, tengo una pregunta. Em, ¿Los respiradores que hay en la ambulancia son similares a estos? No, No. no son iguales. No, en eso generalmente los que tienen las ambulancias son una marca, son marcas buenas, son Leinstum, se llaman, generalmente son anaranjaditos, chiquitos, pero son de traslado, son de transporte. No permite tener una medición exacta y llevar a cabo adelante medición de mecánica respiratoria como los respiradores que hay en un medio intrahospitalario, ¿no? Pero bueno, algunos te permiten setear los más nuevitos, creo que te permiten setear el volumen, ¿sí? Ponerle 400, creo que va de 50 en 50 o de 20 en 20, no me acuerdo bien. Te deja ir poniendo 420, 440, 460, ¿sí? O 450, 500, y te permite setear frecuencia respiratoria y fracción de oxígeno, si mal no recuerdo. Yo Sí. mucha ambulancia no hice, pero bueno, de lo que me acuerdo. ¿Mm? Pero te permite setear algunos parámetros, ¿sí? Ujú. Que te puedan garantizar a vos tratar de que ese paciente llegue lo más estable posible al centro de mayor complejidad. Exacto. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre este? No. Bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar de un poquito de la programación de la ventilación mecánica en los pacientes que tienen obstrucción al flujo aéreo, ¿sí? Son los pacientes eh, que están considerados EPOC, ¿sí? Las exacerbaciones de EPOC, y los asmáticos, ¿sí? Em, bueno, como verán, el modo, si tenemos un paciente con obstrucción al flujo aéreo, claramente va a ser en un modo controlado, porque si lo ponemos en un modo de soporte, en un soporte continuo, como les decía anteriormente, eso implica que el paciente tenga que hacer esfuerzo. Y si un paciente ya viene con obstrucción al flujo aéreo, ya viene cansado, probablemente ya venga agotado y probablemente y muchas veces ahí del paro respiratorio, ¿sí? Ya vienen bradicárdicos, hipotenso, con deterioro del estado de conciencia. Entonces, esos pacientes tienen que ser ventilados en un modo controlado, ¿sí? Lo mismo, con lo que más cómodo uno se sienta, generalmente se usa volumen, pero bueno, también se puede usar presión, ¿sí? Em, y bueno, esto es un poco más ya de nuestro, de la especialidad, a través de mediciones de la mecánica respiratoria, tenemos que evaluar que el paciente tenga una presión meseta menor a 30 milímetros de mercurio y un delta de presión menor a 15, ¿sí? La presión meseta se la tira al respirador, a ver, vamos a volver al respirador. Van a ver que el respirador generalmente tiene un botoncito, uno de acá abajo, ¿sí? Que, como le decía, cuando vamos a intubar o estamos que intubamos a un paciente y hay que aspirarlo, podemos preoxigenarlo y otro botoncito al lado que dice pausa inspiratoria, ¿sí? Manual. Vos apretás ese botoncito, entonces el paciente viene inspirando y hace una pausa, ¿sí? Cuando hace la pausa inspiratoria se ve un descenso de la curva
de la curva expiratoria, hace como un piquito, hace como una L, ¿sí? Ahí se mide la presión meseta. ¿Eh? Es importante que esa presión, para evitar el daño pulmonar, sea menor a 15. ¿M? Menor a 30, perdón. Y de ese valor menos la PIB se obtiene lo que nosotros llamamos el delta de presión, que tiene que ser menor a 15. Entonces, supongamos, tenemos un paciente que hacemos una medición de la presión plató, colocándole una pausa inspiratoria de 2 segundos. El respirador al costado del monitor nos arroja el valor, supongamos que nos da 20, y nosotros le pusimos 7 de PIB a nuestro paciente, o sea que el total de esa plató menos esa PIB nos va a dar 13. Estaría bien porque estaría dentro del valor aceptado, que es menor a 15 de esa presión, ¿sí? El volumen tidal, el volumen corriente, sigue siendo igual que en la ventilación convencional, 6 a 8 mililitros kilo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si tenemos un paciente promedio de 70 kilos y lo vamos a ventilar con 6 mililitros kilo, significa que de volumen tidal o de volumen corriente le vamos a tener que poner 420 mililitros, ¿sí? La frecuencia respiratoria, acá sí va a tener que ser baja, porque esto que le decía, ¿sí? Justamente el paciente con obstrucción al flujo aéreo necesita, o sea, inspira, y todo ese aire ese flujo de aire que inspira el paciente va quedando dentro del alveolo, ¿sí? Por eso, por eso después el paciente tiene pulmones alargados, el tórax que le dicen en tonel, con la horizontalización de las costillas, es justamente por eso, porque el pulmón se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, consecuencia de qué? De que no puede completar o no puede llevar a cabo una exhalación completa, ¿sí? Entonces es importante darle tiempo a la expiración, ¿sí? Y para darle tiempo a la expiración hay dos maneras. Seteando una frecuencia respiratoria baja, yo sé que da miedo poner 8 o 10 de respiraciones, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente hay que darle tiempo a que ese paciente expire, porque si no, el respirador va a hacer picos, va a ser ondas, las ondas van a ser todas picos, 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 picos. Eso significa que el ventilador no está pudiendo vencer la resistencia de la vía aérea, ¿sí? Y eso es porque ustedes están metiendo mucho flujo, mucha frecuencia respiratoria y no le están dando tiempo a la exhalación, ¿sí? A la expiración. Otra manera de acortar la relación IE es seteando el tiempo inspiratorio, que eso también está en uno de los botoncitos ahí abajo, que tendría que ser 0,6, es muy extremo, ¿sí? 0,8 está bien, 0,7, 0,75, 0,6 es como muy extremo, ¿sí? Para lograr una relación IE 1,4. ¿Qué significa? 1 segundo de inspiración, 4 segundos de expiración, ¿sí? Y acá en estos pacientes, por eso es importante cuando iniciamos la clase que dijimos a quién vamos a ventilar, tener un concepto de qué estamos por ventilar, ¿sí? Porque los pacientes agudos con obstrucción al flujo aéreo no se benefician de la PIP, ¿sí? ¿Por qué? Porque la PIP, como dijimos hoy, mantiene el alveolo abierto y el paciente lo que necesita es poder exhalar, tratar de sacar ese aire y esas secreciones que tiene en la vía aérea. Entonces, por ahí eh, muchas veces se puede dejar 0 de PIB, 1, 2 o 2 como mucho de PIB, ¿sí? Si ustedes ven que tiene mucha resistencia en la vía aérea, que el paciente, ustedes lo conectan al respirador, escuchan que el respirador suena, pip, 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 suena, y ven que las curvas son todas pico, 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 no hay una onda, ¿sí? No hay una onda, sino son todos picos. Le apoyan el estetoscopio, escuchen que el paciente tiene sibilancia, o incluso, que lo que es aún más grave, que tenga el silencio auscultatorio. Bueno, esos pacientes se beneficiarían de no ponerle PIP, ¿sí? Dejarlo con 0 de PIP, 1, eh, y probablemente, bueno, sean pacientes que, además de tener sedación y analgesia, haya que bloquearlos neuromuscularmente, ¿sí? Haya que colocarle eh, algún pancuronio, becuronio, rocuronio, ¿sí? Alguno de esos fármacos que son bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Y la onda de flujo, bueno, lo mismo puede ser cuadrada o desacelerada, ¿sí? Acá, como verán, em, la tolerancia del dióxido de carbono es un poquito mayor. Hay
Sí, como seguramente habrán escuchado, no sé si tuvieron clase o no, como habrán escuchado en los pacientes con un trauma o tensión permisiva, ¿sí? En los pacientes cuando uno que va a conectar al respirador, al flujo aéreo, se puede, se puede permitir la hipercapnia, ¿sí? Entre 50 y 60. Y la presión de oxígeno generalmente va a ser baja, porque son pacientes que vienen con mala reserva funcional, entonces el valor normal es superior a 80, pero con que el paciente tenga más de 60 estamos bien, ¿sí? Y no se asusten porque son pacientes que llevan mucho tiempo a adaptarse. Así que es fundamental, bueno, proteger la vía aérea, lograr la intubación, sedarlos, analgesiarlos, puede ser incluso bloquearlos neuromuscularmente. ¿Está? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, no, venimos súper bien. Bien, bien, perfecto. Y si mal no recuerdo, esta es la última, ¿sí? La patología, uy, no sé qué hice. La patología del distrés pulmonar. ¿M? El distrés, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿sí? Ujú. Puede tener causas, que puede tener causas originadas en el pulmón o extrapulmonares, ¿sí? Las extrapulmonares generalmente son sépticos, ya sea de origen bacteriano o de bacteriemias, perdón, o de, por ejemplo, patologías abdominales, los pacientes que tienen peritonitis, sobre todo fecal, que hayan roto perforado el intestino o que se haya necrosado eh, el apéndice. Bueno, estos pacientes también, estos pacientes con distrés, el distrés se clasifica en leve, moderado y severo, ¿sí? El severo es el que se va a tener que ventilar también de manera con un modo controlado. Estos pacientes tienen mucha dificultad para el intercambio gaseoso, ¿sí? Tienen muy heterogéneo el pulmón, ¿sí? El distrés pulmonar está definido por los criterios de Berlín, que se llaman, ¿sí? Donde básicamente lo que uno ve es en la radiografía infiltrados a cuatro cuadrantes, que se llaman. ¿Sí? Ustedes vieron que en la radiografía se tiene que ver el pulmón negro, ¿sí? Bien aireado. Bueno, en una radiografía de pulmón de un patrón de distrés, van a ver que casi los dos pulmones están blancos, ¿sí? Eso se llama eh, patrón de cuatro cuadrantes. ¿M? Bueno, estos pacientes se ventilan, también pueden ser ventilados con volumen o presión, ¿sí? Eh, lo mismo, los parámetros respiratorios son iguales para todos, ¿sí? La presión meseta tiene que ser menor a 30 y los deltas de presión menor a 15. Acá lo que cambia en estos pacientes, en el distrés pulmonar, es que se tienen que ventilar con un volumen tidal, un volumen corriente más bajito, ¿sí? O sea, si volvemos a nuestro paciente previo de 70 kilos, que vos lo ventilás convencionalmente con 6, vos decís 6 mililitros kilo en 70 son 420, ¿sí? En un paciente con un distrés severo va a necesitar menos volumen, ¿m? 7 por 4, 28, son 280 mililitros. Fíjense que de 4 a 20, 280, casi la mitad. Frecuencias respiratorias altísimas, entre 20 y 26, promedio 24, se respira con 24 respiraciones. Tiempo inspiratorio casi normal, entre 0,8 y 0,9, una relación normal. Y bueno, la fracción de oxígeno va a depender, eh, va a depender de las PAFIs que obtengamos, ¿sí? Las PAFI es una relación que se obtiene dividiendo la presión arterial de oxígeno sobre la FIO, ¿sí? eh, cuando, es- cuando está por debajo de 150 ya se considera severo y cuando cae por debajo de 100, inclusive ya tenemos que hacer medidas coadyuvantes como es pronar a los pacientes, o sea, ponerlos boca abajo. ¿M? Las PIP, como le decían, van a ser altísimas, van a andar rondando siempre cerca de 10 14, 15, 16, ¿sí? Y la onda de flujo sí en estos casos va a tener que ser desacelerada, o sea, es la que inicia rápido y cae rápido, ¿sí? Es como un triangulito. Em, bueno, y los objetivos acá, estos son pacientes que están mucho tiempo en la terapia intensiva y que, bueno, uno trata
llegar a los parámetros mejores de oxigenación y dióxido de carbono, pero estos pacientes son hipoxémicos, hipercápnicos y manejan una acidosis metabólica bastante importante por la hipercapnia que tienen. Eh, 720, si logramos 720 de pH, estamos más que bien, porque generalmente tienen menos. Así que bueno, esos son las cositas a tener en cuenta cuando ventilamos a un paciente, decidimos, bueno, vamos a poner a un paciente en ventilación mecánica, bueno, eh, hay que ver qué estamos ventilando, ¿sí? Si vamos a ventilar un pulmón normal, el pulmón normal porque estamos ventilando un paciente con una patología neurológica, o vamos a ventilar un paciente con un distrés pulmonar, o un paciente con obstrucción al flujo aéreo, que sería una exacerbación de POC o una crisis asmática. ¿Mm? Bien, creo que esta era la última. Sí, La última, sí. Bueno, bien, abrimos el espacio para quien tenga alguna pregunta, duda, quiera agregar algo. Acá. Em, bien. Orlando pregunta, ¿en cuánto tiempo y relación hay algún cuadro que nos indique, dependiendo de la patología, cómo programarlo? Sí, sí, esos cuadritos están. Inclusive están en el Google. Vos lo buscás y los encontrás. ¿Eh? Vos ponés ventilación mecánica de un paciente con obstrucción al flujo aéreo y te sale cómo ventilarlo, ¿sí? Ventilación mecánica normal, parámetros de ventilación mecánica normal y también te van a aparecer. Sí, 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 eso en Google. Pero Bien. bueno, la cuestión está en hacer el diagnóstico correcto en ese momento. Y en la misma pregunta dice, y en el caso de ventilación en urgencias, se recomienda comenzar con una FIA mayor al 50% y PIP mayor a 5. Sí, sí, porque en la urgencia, a ver, generalmente en la urgencia vos vas a ventilar a un paciente que te llega a la guardia, al shock room, y no tenés muchas ideas. No sé, supongamos que te dijeron, es un accidente de tránsito. El paciente viene con un traumatismo de cráneo, seguramente de alta cinemática, seguramente debe tener traumatismo de tórax, seguramente debe tener traumatismo de abdomen, tal vez no evidenciado, pero se consideran traumas cerrados, ¿sí? Y hasta que vos no puedas hacer una imagen no vas a saber qué tiene, probablemente pueda tener contusión pulmonar, hemotórax, neumotórax, lesión de vísceras huecas, lesión de vísceras macizas. Entonces, sí, se recomienda ventilar a un paciente con un volumen de 500 mililitros, ¿sí? Eh, Eso, como te digo, 6 mililitros kilo. Yo hago una relación de un promedio de un paciente de 70 80 kilos, estamos hablando, si redondeamos, son 500 mililitros. Una PIP entre 5 y 7. En el hospital, los terapistas ponen mucho 7. ¿Por qué? Porque este paciente seguramente no tenía protección de la vía aérea. Hay que saber, no sabemos cuánto tiempo estuvo tirado en la calle, muchas veces los encuentran. Están broncoaspirados, ¿sí? Están en decúbito, apoyados, acostados, y eso genera atelectasias pulmonares también. Entonces, necesitamos PIP para tratar de reclutar esos alvéolos. ¿Mm? Así que sí, una ventilación de 6, yo te diría entre 6 y 8 mililitros kilo, una FIO de 50 o más, ¿sí? Y una PIP de 5, 6, 7, 7 está bien. Bien. Bueno, ¿alguien más que quiera agregar algo, preguntar algo más? Bueno, Marco, creo que hasta acá llegamos. Bueno, A ver, espero sigo que le todavía el haya, chat y nada. espero que le haya servido a los chicos. ¿Mm? Sí, Mm, clarísimo, 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 muy completo. Creo de que por ahí es todo un tema, ¿viste? Cuando estamos en la guardia, el manejo inicial del respirador, sobre todo cuando tenemos pacientes que no pasan enseguida a la terapia intensiva y que tenemos que hacer un manejo. Creo que es tan fundamental como mm, saber qué paciente se intuba, qué no, y qué es la secuencia también de intubación. Viste que son temas sí. que son básicos de la urgencia y bueno, la verdad que fuiste muy clarísimo. Bárbaro. Bueno, era la idea. Gracias. Bueno, si nadie más tiene dudas, preguntas, algo para agregar, cortamos acá. Bueno, parece que no.
Marcos, O nos fui muy, despedimos. o no se entendió nada. ¿Eh? ¿Cómo? O fui muy claro y no quedó ninguna duda, o no se entendió nada. No, todo lo contrario. Yo creo que se entendió perfecto. Aparte fue justo, muy sencillo, muy bien. Así que nada más para agregar. Más que Bueno, agradecerte. gracias a ustedes también por la invitación. ¿Mm? Por favor, a vos. Gracias. Chao, hasta pronto.